Buenos días. Hoy estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, dos pilares fundamentales de la Iglesia primitiva. En Roma, delante de la Basílica de San Pedro, están colocadas dos imponentes estatuas de los apóstoles Pedro y Pablo, muy fácilmente reconocibles por sus enseñas, las llaves en las manos de Pedro y la espada entre las de Pablo. ¿Por qué se celebran los dos santos, San Pedro y San Pablo, en un mismo día? ¿Y por qué no es que cada uno tiene un día separado? Si bien Pedro y Pablo sufrieron el martirio a instancias del emperador Nerón entre los años 64 y 67, Pedro crucificado boca abajo y Pablo decapitado, es muy poco probable que las dos matanzas hayan tenido lugar el mismo día. Lo que es más plausible es que la decisión de conmemorar la muerte de Pedro y Pablo el 29 de junio provenga de la voluntad de convertir una fiesta pagana en una celebración cristiana. De hecho, el 29 de junio coincidía con la fiesta de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Y así, probablemente, los cristianos quisieron rendir homenaje a los dos fundadores de la Iglesia, Pedro y Pablo, ese mismo día, como si quisieran celebrar el nacimiento de una nueva Roma cristiana. Pedro y Pablo entonces compartieron martirio en Roma, pero no faltaron conflictos en su relación. Sin embargo, a pesar de esos conflictos, Pedro y Pablo nos enseñan que las discrepancias, incluso entre las personas que buscan y aman lo mismo, son normales y que éstas se pueden resolver sin minar el aprecio mutuo. Los dos eran muy diferentes. Pedro era un humilde pescador. Pablo, en cambio, era un hombre erudito y culto y miembro de las sinagogas fariseas. Su vocación también fue distinta, pues Pedro esperaba a Jesús, al Mesías, y Pablo perseguía a los cristianos. Pedro fue encontrado haciendo su trabajo, pescando, y a Pablo lo encontró persiguiendo a cristianos para encarcelarlos. Pedro fue uno de los 12 apóstoles de los que convivió día y noche con Jesús. Pablo no fue apóstol directo del Señor, pero tuvo un encuentro vivo con él, con el resucitado, camino a Damasco. Después de Pentecostés, Pedro se dedicó en especial a la evangelización de los judíos, mientras que Pablo anunciaba el evangelio a los paganos. Esas diferencias de origen y de personalidad quizá les llevó también a tener visiones teológicas diferentes y a pelearse públicamente. Una de las disputas más duras que se registra en el Nuevo Testamento es la que sostuvieron Pedro y Pablo en la ciudad de Antioquía, a finales del año 48, cuando ambos se encontraban allí por cuestiones misioneras. La discusión fue tan grave que siglos más tarde, para tratar de disimular y maquillar el escándalo, San Jerónimo explicó que fue una pelea simulada, que los dos se habían puesto de acuerdo para hacer ver que se peleaban. Pero San Agustín le hizo notar que se había tratado de una verdadera pelea. ¿Cuál fue el motivo? San Pablo lo cuenta en la carta a los Gálatas. Todo comenzó en Antioquía de Siria, unos 500 kilómetros al norte de Jerusalén, donde en la década del 30 se había formado una comunidad cristiana extraña pero original, pues se habían incorporado en ella por primera vez numerosos paganos, o sea, personas provenientes del mundo no judío. Y allí trabajaban como dirigentes Pablo y Bernabé. En cierto momento surgió allí la cuestión de si era obligatorio para los nuevos cristianos provenientes del paganismo cumplir también con las leyes judías, con las leyes de Moisés. ¿Debían los cristianos provenientes del paganismo hacerse antes judíos, por tanto circuncidarse para formar parte de la Iglesia? Pablo concluyó que no era necesario y por lo tanto se autorizó a los cristianos a no cumplir los preceptos judíos. La noticia de esta nueva postura de Antioquía llegó pronto a la Iglesia Madre en Jerusalén y sus dirigentes, más conservadores, vieron con malos ojos lo que estaba sucediendo. ¿Cómo se habían atrevido los antioquenos a abandonar la ley de Moisés? Eso equivalía a tirar por la borda 1000 años de tradición.
Enviaron entonces a Antioquía algunos delegados para ver si eran ciertas las noticias que provenían de allí. Pablo se molestó muchísimo con la llegada de estos enviados, a tal punto que en su carta los llama intrusos, falsos hermanos, infiltrados y espías. Y la división estalló pronto en la comunidad de Antioquía. Mientras algunos aceptaron a los enviados, otros los rechazaron. Y los dos grupos de cristianos empezaron a mirarse con desconfianza y un clima enrarecido se instaló en la otrora feliz Antioquía. Para acabar con las tensiones y aclarar la cuestión, los antioquenos decidieron entonces enviar una delegación a Jerusalén, formada por Pablo, Bernabé y Tito, con el fin de debatir el tema. Era el año 48. Hubo un intenso debate, pero al final los dirigentes de la Iglesia Madre de Jerusalén aceptaron su postura. Accedieron a que Pablo y Bernabé continuaran con la misión antioquena evangelizando a los paganos, sin obligarles a circuncidarse ni a cumplir la ley judía, mientras los cristianos de Jerusalén seguirían dedicados a la misión entre los judíos. Poco tiempo después llegó Pedro de visita a Antioquía y pudo comprobar de primera mano la exitosa labor que Pablo y Bernabé habían realizado allí. Pedro vio cómo había crecido la comunidad y cómo vivían los hermanos libres de toda ley incómoda y asfixiante, muy distinto a lo que él experimentaba en Jerusalén. Pedro se sintió tan a gusto que se sumó al estilo de vida de los cristianos de Antioquía. Pero entonces sucedió la tragedia. Llegaron a la ciudad de Antioquía unos cristianos de Jerusalén, pertenecientes al ala más dura, más conservadora, y al ver el comportamiento libre de Pedro, comiendo con paganos, aceptando todo tipo de alimentos y viviendo sin sujeción a la ley judía, se molestaron con él, y entonces Pedro decidió dar marcha atrás en su postura y asumir de nuevo una actitud más estricta, apartándose de los cristianos provenientes del paganismo y juntándose solo con los cristianos judíos, rompiendo así la unidad de la Iglesia. Y aquí fue donde se produjo la famosa pelea entre Pedro y Pablo. Pablo, delante de todos, públicamente lo reprendió de una forma muy dura. Le llamó hipócrita. Bueno, Jesús ya le había llamado Satanás, así que no sería para tanto. Pero Pablo le decía, ¿acaso habría que celebrar ahora dos misas separadas? ¿Habría que tener dos comunidades distintas y hacer dos reuniones diferentes? Para Pablo estaba en juego la verdad del Evangelio, la igualdad de los derechos de los paganos. ¿Acaso no se había decidido ya eso en Jerusalén? Volver a la práctica anterior era dar un paso atrás. Pedro no cedió y Pablo comprendió que estaba perdido. Ya no tenía nada que hacer en Antioquía. La misma comunidad aceptó volver a las prácticas judías asfixiantes. Y entonces, solo y derrotado, molesto con Pedro y con Bernabé también, con los dirigentes de Jerusalén y con toda la comunidad, decidió Pablo marcharse y emprender una nueva misión, lejos, entre los paganos, donde pudiera hacer valer las decisiones de la Asamblea de Jerusalén sin injerencias de los más rígidos y estrictos. Pablo había salido derrotado en su discusión con Pedro. Dolido y desilusionado, abandonó Antioquía. Pero el tiempo le dará la razón y su propuesta de prescindir de la ley judía, que había sido rechazada, se convertirá más tarde, en el Concilio de Jerusalén, tenido en el año 50, en la norma general de las comunidades cristianas y finalmente se impondrá en toda la Iglesia universal. La disputa, la pelea entre Pedro y Pablo nos deja una gran enseñanza. Nos muestra a Pedro dispuesto a debatir, a dialogar y confrontarse con Pablo. Nunca consideró un error la postura de Pablo, aun cuando no la compartiera. Y gracias a ese altercado se pudo repensar, discutir y examinar una de las cuestiones fundamentales de la fe cristiana, sobre todo en la época primitiva. El gran mensaje que nos dejaron estos dos pilares del cristianismo, Pedro y Pablo, cuya fiesta celebramos hoy, es que la Iglesia debe aprender a discutir y discrepar y a dialogar todos los temas, aunque incluso los más graves y los comprometidos, aun cuando parezca que la postura contraria es errónea. Porque, como dijo Rabindranath Tagore, si cierras la puerta a todos los errores, terminarás dejando afuera también a la verdad. Que Dios te bendiga.